bien. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Se oye muy bajo, por favor, en voz alta. Vale, a ver si se me puede oír un poco mejor así. A ver qué tal. Un poco más alto, por favor. Sí, claro, desde luego. A ver qué tal se me escucha así. ¿Ahora? ¿Mejor? Mejor, pero si puede hablar un poco más alto, Vale, voy a subir al intentarlo. máximo. Sí, desde luego, voy a intentarlo. Bueno, tengo la presentación por aquí. A ver, un momentín. Ahí estamos. Vale, perfecto. Bueno, voy a hablar de Manila porque a pesar de que ahora estoy en la Universidad de Hanoi, durante los 3 años anteriores fui profesor en la Universidad de Santo Tomás, en Manila. Y voy a comentar la evolución de la toponimia de Manila desde el fin del periodo colonial español, en 1898, hasta la actualidad. Es un tema que suscita bastante interés de tiempo en tiempo. Siempre aparecen noticias sobre el cambio de algunos topónimos, de nombres de provincias, de nombres de ciudades, de nombres de calles, incluso una propuesta del nombre del país reciente. Es un tema con un interés social, pero que al mismo tiempo no se ha estudiado en profundidad. Y en concreto, aquí lo que hago es el análisis de la toponimia de este mapa, que es el último mapa que se hizo bajo gobierno colonial español en el año 1898, editado por Francisco de Gamoneda, que es el mapa que vemos aquí en el fondo. No sé si... A ver un momentín si me quito esto, igual se ve un poco mejor. Bueno, da igual. A ver. Bueno, ahí, mejor. Debemos tener en cuenta que la ciudad histórica de Manila tiene una extensión de 42,88 kilómetros cuadrados y que su población, del censo de 1903 al de 2015, el último que se ha realizado oficial, sube de 219.928 personas a 1.780.148 habitantes. La extensión, por contra, del área metropolitana, de lo que hoy se conoce como National Capital Region o Manila Metropolitana o Metro Manila, es de 619,57 kilómetros cuadrados y la población ha ascendido de 330.345 en el periodo poscolonial español, justo después, en el año 1903, a más de 14 millones en el año 2015 y en la actualidad se estima que más de 16. Como ya sabremos, el dominio español, de hecho la fundación de Manila fue ayer se cumplió el 450 aniversario, 445 aniversario de la fundación de Manila, perdón, 450. La fundación se dio por Miguel López de Legazpi en el año 1571 y el dominio colonial español se extendió hasta el año 1898, el año de la guerra hispano-estadounidense. Comenzó entonces un dominio colonial que se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial. Y además de estos hechos históricos, cabe mencionar la Batalla de Manila, en donde la ciudad fue la segunda batalla con más víctimas mortales y la segunda ciudad más destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto marcó la fisionomía, el paisaje y también la distribución poblacional de Manila, y esos cambios se perciben incluso
hoy en día, o esa evolución o esos hechos históricos determinantes. Para añadir un poquito de contexto teórico a un estudio toponímico, cabe mencionar que las razones para el establecimiento de toponimia, las razones para nombrar el territorio, para poner nombres a los distintos acontecimientos y accidentes del territorio, pueden ser sociales, pueden ser geográficas. Y aquí, que estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de toponimia urbana, los principales motivos, las principales razones son sociales. Y como ya he dicho al principio, pero no está de más de repetirlo, este análisis se basa fundamentalmente en el mapa que tenemos aquí de fondo, el mapa de Gamoneda, de Francisco de Gamoneda, del año 1898. Lo que hago es analizar los topónimos que aparecen en ese mapa, los que perviven y los que no perviven, y en el caso de que no pervivan, por qué topónimos han sido sustituidos. Y hago el análisis lingüístico. Además de estos mapas, también he tenido en cuenta el mapa de 1923 y el de 1932, dos libros muy importantes, Streets of Manila, del 1971, escrito por Isagani Medina, los comentarios lingüísticos y los comentarios toponímicos. Y luego un libro más reciente, un diccionario toponímico, que no es completo, pero es una fuente a tener en cuenta, que es Daluyan, editado en el año 2006. Y la metodología, sin ánimo de repetirme, lo principal, lo que hago es extraer esos datos del mapa de Gamoneda. Durante los 3 años que estuve en Manila realicé una serie de encuestas para obtener datos toponímicos, en concreto 803 encuestas a población joven, sin formación lingüística, pero con formación académica. ¿Por qué? Porque es el tipo de población que más tiende a perder los topónimos tradicionales. Y en el estudio me interesaba muchísimo el análisis de la pervivencia de los topónimos tradicionales. Lo contrasto con otras fuentes, las que ya he mencionado, mapas, Streets of Manila, Daluyan, y con un trabajo de campo que llevé a cabo en estos años, entre el 2017 hasta el 2020, hasta el inicio de la pandemia, y aquí pues estoy con la moto recorriendo en concreto un cementerio, en este caso contrastando toponimia de cementerio. Algunos resultados que obtenemos en concreto son, bueno, partiendo del mapa, lo que tenemos en el mapa son 376 topónimos. En realidad hay 373 entidades, pero 2 de ellas reciben 2 nombres distintos en el mapa y se registran pues con 2 nombres distintos. Y la información que ofrezco pues, es el nombre normativo, el nombre según la grafía y las formas actuales españolas, el nombre en el mapa, el tipo de lugar, el cuadrante, el nombre actual, en el caso de que se haya cambiado, las coordenadas para poder consultar fácilmente el lugar, el topónimo y sus características, la traducción a español, especialmente para investigadores que no saben español, pero que están interesados en la toponimia de Manila, por motivos distintos, por motivos geográficos, históricos, etc. Intento aportar esa información también. Y por último, otras consideraciones puntuales de cada entrada. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 topónimos vivos, Jaboneros y Alcaicería, que son 2 calles de Vinondo, Jaboneros, una calle en la que pues, había fabricantes y comerciantes de jabón durante la época colonial española, y Alcaicería, que es un nombre más reducido que hace referencia a un mercado, normalmente un mercado de población musulmana. Aquí tenemos, por ejemplo, un extracto de esta lista de 376 topónimos, ¿no? Aquí podemos ver lo que comentaba, el nombre normativo, el nombre actual, el tipo de entidad, el cuadrante en el mapa lo distribuyo en cuadrantes para localizar los topónimos más fácilmente,
El nombre actual, si no ha cambiado, las coordenadas y la traducción, en algunos casos, normalmente en epónimos, no resulta necesaria, pero aún así lo coloco. En otros casos sí que resulta muy interesante, ¿no? Como esta calle Aceiteros, Oil Makers, para esos investigadores que están interesados, pero que no hablan español, una situación muy común en Filipinas. Si vamos ya a los datos cuantitativos, a la preservación, a los datos cuantitativos teniendo en cuenta parámetros lingüísticos, lo que tenemos es que de estos 376 topónimos, 206 se han preservado y 170 están perdidos o prácticamente perdidos sin ninguna viabilidad de mantenimiento más allá de una generación. Y la mayor parte de ellos ni eso, ya están perdidos. Pero lo curioso es que estos topónimos perdidos han dado lugar a nuevos topónimos, en su mayoría hispánicos. Es decir, se pierden nombres españoles, pero se sustituyen por nombres españoles en su mayoría. Los tagalos representan una minoría. De hecho, se han perdido más topónimos tagalos o filipinos en general de las distintas lenguas filipinas. Se han perdido más de los que se han acuñado y sí que han aparecido, obviamente, un incipiente número de topónimos ingleses. También pongo algunos otros por tendencias internacionales. Aparece Mahatma Gandhi o Blumentritt, ¿no? El topónimo alemán, hindú, etc. Y si nos centramos en el caso hispánico, el que tal vez nos interese más en esta charla, tenemos que de 320 nombres se han preservado 168 y se han perdido 152, es decir, hay una preservación de poco más de la mitad de los nombres. Pero una vez más, la tendencia común es que los topónimos que sustituyen a estos nombres perdidos suelen ser también hispánicos en su mayoría. Es paradójico. Luego explico la causa. También me gustaría mencionar que sí que localizamos 3 topónimos chinos. Algunos estudios han dicho que no hay, sí que los hay, aunque sean muy minoritarios, muy poco, de la comunidad Hokkien, que aún a día de hoy se da esa continuación histórica de la continuidad Hokkien en Manila, incluso con su propia lengua, el Hokkien filipino, el Fokkien, que es una especie, bueno, tampoco no conozco bien la naturaleza lingüística, pero me atrevería a decir que es un criollo, de la misma manera que el chabacano que se hablaba en Ermita, en el sur de Manila, y que se sigue hablando en el sur de Filipinas, en Zamboanga y en otros lugares, pues es un criollo, es un fenómeno bastante o relativamente común en Filipinas. Aquí tenemos un topónimo muy extendido, tripa de gallina, porque hace referencia, es un canal que atraviesa Manila prácticamente de norte a sur, desde el río Pasig hasta Parañaque y más allá, y recibe el nombre por cuestiones geográficas, por las curvas del río, del canal. Si hablamos en porcentajes, aunque ya lo he explicado, tenemos que un poquito más de la mitad, un 54,79% de los topónimos se han preservado, mientras que un 45,21% se han perdido. Pero si analizamos los topónimos que sustituyen a los perdidos, tenemos que casi 3/4 partes, un 74,1%, son hispánicos. Un 18,67% ingleses. Los filipinos son pocos, un 4,82%. Y aparecen otras lenguas por tendencias internacionales, pocos casos, pero reseñables también, interesantes para entender, para incluso reflejar el proceso actual de globalización en la toponimia de Manila, representan un 2,41%. Y si nos centramos específicamente en los hispánicos que se han perdido, los porcentajes siguen siendo similares. Han sido sustituidos en su mayoría por topónimos hispánicos, 73,47%, por ingleses,
un 21,09%, filipinos un poquito más del 4% y otras lenguas 1,36%. Aquí tenemos también un topónimo muy famoso en Manila, al que le tengo mucho cariño, Escolta, también en el barrio de Binondo, que hace referencia a la existencia de guardias personales y también a un retén de la Guardia Civil en una zona donde había muchos intereses económicos, una zona cercana al banco, cercana a la calle Finanzas, a la calle Rentas, una zona aledaña al río Pasig, a la zona donde llegaban los bienes del galeón de Manila, del galeón de Acapulco, perdón, o Acapulco-Manila, una zona de dinero, una zona burguesa en el siglo XIX, siglo XX, ahora muy degradada, aunque la están reivindicando, sujeto de cierta gentrificación. Bueno, tenemos este nombre, Escolta, que refleja esa naturaleza de poder financiero y de burguesía de la época decimonónica e incluso de principios del siglo XX. Podemos establecer en el contexto general de Manila, de Filipinas, que el inglés se convirtió en la nueva lengua franca, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, no después del fin del periodo colonial español, como muchas veces se indica, no. La presencia hispánica fue fuerte, incluso casi hubo una tendencia a incrementarla durante los primeros 20 años del siglo XX. Después, por motivos políticos y por la situación en la que quedó la ciudad y el país tras la Segunda Guerra Mundial, esa influencia se ha perdido. Y a día de hoy el español, no me gusta decir que está perdido, porque sigue habiendo hablantes de español filipino, pero está en franca regresión, son muy poquitos y de una edad muy avanzada. El tagalo era entonces la lengua popular, no era la lengua de poder, a día de hoy sí que es una lengua nacional, oficial y de poder, pero se percibe como en las relaciones económicas y sociales el inglés tiene un estatus superior. Si nos centramos en el hecho toponímico, lo que encontramos es una sustitución parcial, un poquito menos de la mitad de los topónimos, lo cual es bastante menos de lo que muchas veces se cree. Todo esto en un contexto de cambio lingüístico, como he comentado, del español al inglés como lengua de poder, con el tagalo como lengua política institucional, junto con el inglés. Un contexto de cambio lingüístico y también el surgimiento y la creación de una nación con sus estándares nacionales, con sus personalidades, con sus entidades políticas, periodistas, artistas y gente relevante en general que aporta su nombre en la toponimia de Manila. Tenemos estos dos factores, el factor propiamente lingüístico y el factor social del surgimiento y el cuajo de una nación. Aparecen y en este contexto, como he mencionado, lo interesante es que la mayor parte de los topónimos nuevos son hispánicos, a pesar de que la lengua se pierde, a pesar de que estamos en un momento de reivindicación nacional, los topónimos siguen siendo hispánicos. ¿Por qué? Básicamente porque la mayor parte de los nombres, tanto de los que sustituyen a los que se han perdido como de los que acuñan nuevas entidades en el crecimiento de la ciudad, son topónimos de personalidades, de políticos, de periodistas, de artistas, de gente relevante, que tenían y tienen los apellidos en español por la influencia histórica del catálogo alfabético de apellidos de Narciso Clavería y Zaldúa, el gobernador de Filipinas en aquella época, aprobado en el año 1849 para forzar o para conseguir, utilices el verbo que se quiera, que la población filipina tuviesen apellidos españoles. La mayor parte de los apellidos reflejados en el catálogo son españoles. ¿Por qué? ¿Por qué se quería que tuviesen apellidos?
para la gestión poblacional, sobre todo para la recaudación de impuestos, ¿no? Surgió la necesidad de poner apellidos y nombres a todas las personas para controlar la recaudación impositiva. Se dio a elegir entre un catálogo donde había también apellidos filipinos y de otras nacionalidades, pero donde la mayoría eran apellidos hispánicos, y apellidos que se han seguido manteniendo hasta hoy y que han dado nombre a esas calles de Manila, a las nuevas o a los nuevos topónimos que sustituyen a los anteriores. Si seguimos, bueno, ya era la conclusión final para no extenderme de los 20 minutos, que ya me estoy extendiendo. Aquí indico dos publicaciones, en realidad van a ser tres, la última me la aprobaron la semana pasada, ayer, no me ha dado tiempo de incorporarla, pero bueno, dos publicaciones que van a aparecer en las próximas semanas concretamente sobre la toponimia de Manila, una que analiza los topónimos geográficos en el Anuario de Filología, Estudios de Lingüística, y otra que analiza los topónimos mayores españoles, provincias, ciudades, regiones españolas en el mapa de Manila. Bueno, sin más, no me quiero extender, estoy abierto, por supuestísimo, a vuestras preguntas y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por su interesante presentación. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Sí? ¿Observaciones? Me gustaría preguntarle una cosa. Sí. Primero, me ha gustado mucho su trabajo, un trabajo que se ha hecho muy bien, y siempre me preguntaba si los filipinos, sobre todo los historiadores filipinos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre el dominio español sobre Filipinas? Hay distintas escuelas, en mi caso, pues yo estoy más cercano, porque es el sitio donde trabajé, con la escuela de la Universidad de Santo Tomás, que, bueno, se supone que es la primera universidad de Asia con certificación papal, es decir, es una universidad histórica con mucha raigambre, muy simbólica en muchos aspectos. Mi impresión es que ellos hacen una visión más amplia, no me gusta el adjetivo revisionista, pero no encuentro otra palabra mejor, no es exactamente revisionista, pero ante décadas y décadas de crítica a un gobierno colonial que cometió muchísimos errores, y el mayor de ellos fue el asesinato del héroe nacional, José Rizal. Ante esa visión, mi impresión es que a día de hoy hay un espíritu más crítico, de no olvidar esas partes negativas, pero también considerar los avances o las cuestiones positivas que tuvo el dominio colonial español. Incluso diría que en la Universidad de Filipinas, en la UPI, que probablemente sea el centro universitario más potente ahora mismo del país, los historiadores, Ámbez Ocampo, por ejemplo, son muchísimo más abiertos y muchísimo más críticos, pero críticos en un sentido amplio, con lo positivo y lo negativo ante este periodo de la historia. Mi impresión es esa. También hay historiadores que son muchísimo más críticos y más negativos, ven más la parte negativa del periodo colonial con las tiranías que se cometieron, que son innegables, ¿no? Pero a día de hoy yo me inclinaría a pensar que hay una tendencia en el ámbito académico, me estoy centrando en el ámbito académico, a ser más crítico con lo positivo y con lo negativo. En el ámbito social probablemente este paso todavía no se haya dado del todo, y el periodo colonial a nivel social en general, el colonial español, se ha visto de una manera todavía muy, muy negativa en su práctica totalidad. Algunas cuestiones no, en la cuestión religiosa se valora muchísimo la influencia española, se valora positivamente,
en patrimonio en algunas zonas, como Intramuros en Manila, en Vigan, sí que se valora más, pero a nivel social todavía persiste esa visión negativa de las tiranías. Muchas gracias. A usted. ¿Más preguntas? No. Yo tengo una observación. Es que si usted acaba de decir que hay más visión negativa sobre el periodo colonial español, entonces los filipinos no quieren cambiar de apellidos porque quieren cambiar los toponimos, pero mantienen los apellidos españoles. La lengua inglesa tiene prestigio y la lengua española está perdida en Filipinas. Entonces, ¿no quieren cambiar de los apellidos españoles a los ingleses? Es una pregunta muy interesante. De hecho, ahora mismo estoy tratando el enfoque de antropología, lingüística, toponimia aplicado a este estudio, ¿no? Yo personalmente me inclinaría a pensar que es una cuestión de identidad subjetiva, es una cuestión de identidad muy profunda y personal, porque al fin y al cabo un apellido no solo es la propia persona, es también su ascendencia, que es un concepto muy importante en Filipinas, es el nombre del padre, de la madre, de los abuelos. Intuyo a pensar que el apellido, la verdad, no, bueno, y hablando allí con la gente, no se concibe el cambio del apellido, es algo demasiado ya identitario, es algo demasiado identitario. Pero sí que ocurre con los nombres propios. Hay una clara tendencia a un cambio y a una anglificación de los nombres propios. Mis alumnos, la gran mayoría tenían nombres propios españoles. Ingleses. Españoles podían representar un 10% y locales ni un 1% de lenguas filipinas. Y sin embargo, pues el 90% tenían nombres ingleses. Hay un meme por ahí, por internet, que es muy gracioso, que es una cabeza de pingüino y un cuerpo de elefante, que dices, esto es el nombre filipino, porque la cabeza el pingüino representa a España, la cabeza es el apellido, que es español, y el cuerpo es el nombre, que es inglés. O sea, ellos mismos hacen el propio meme, el propio chiste. Pero sí, yo me inclinaría a pensar que en los nombres, que es algo más más de moda, más temporal, sí que hay un cambio claro. Sin embargo, los apellidos, que es algo más identitario y que hace referencia a una tradición familiar, sí que se mantienen.